Bien, pues hemos llegado al final del curso de dopaje. Esta es la octava sesión. Hoy vamos a hacer una clase un poquito más corta y nos vamos a olvidar de sustancias y métodos prohibidos. Lo que vamos a explicar un poco, muy por encima, es un poquito el proceso del dopaje, cómo se recogen las muestras y sobre todo cómo se analizan, cómo son capaces los equipos de detectar que una concentración de un agente dopante X está en orina o en sangre. Este proceso, si tenéis curiosidad, viene recogido muy detalladamente en la página de AEPSAT, que recuerdo era la Agencia Española de Protección para la Salud del Deportista, es decir, la Agencia Española Antidopaje. Bueno, el proceso de control del dopaje se puede resumir en 11 pasos. Em, lo primero que hay que saber es que cualquier deportista puede ser requerido para el dopaje, para un control de dopaje. Ese deportista que es requerido tiene que firmar un formulario de aceptación, tiene que ir a la estación de control de dopaje lo más rápido posible después de realizar la actividad deportiva. El deportista escoge un kit de recolección de muestras, es decir, hay varios, y el deportista escoge uno. Todo esto se hace un poco para evitar después reclamaciones. Es el deportista es el que escoge el kit. Y después se recoge la muestra. El mínimo de orina son 100 mililitros. Y bueno, lo que hay que hacer es pues hacerlo delante o bien del oficial del control de dopaje, que es OCD, o bien una escolta, pero hay que tener un testigo, un chico o una chica, dependiendo si el deportista es chico o chica, y hay que desvestirse desde las rodillas hasta el abdomen, por aquellos problemas que comenté el primer día en clase de gente que estaba utilizando penes de silicona, bolsas de orina limpia escondidas, etcétera, etcétera. Bueno, una vez recogida la muestra, esta muestra hay que dividirla en dos recipientes, el recipiente B y el recipiente A. No sé si habéis oído hablar alguna vez de la muestra B. Bueno, vamos a hacer un reanálisis de la muestra B. Ahora explico lo que es eso. El deportista, otra vez es el deportista el que sella los recipientes. El oficial de control de dopaje mide la concentración de la muestra, se asegura de que la orina no está demasiado diluida, porque si no, no se podrían detectar sustancias. Si estuviera muy diluida, se pueden requerir muestras adicionales. Se firma otro formulario, esta vez con información personal, medicación que esté tomando el deportista, etcétera, etcétera. Y después las muestras se envían confidencialmente. A partir de ahí ya no hay nombre del deportista asociado a la muestra va con un código a un laboratorio acreditado por la WADA, por la Agencia Mundial Antidopaje. Lo de la anonimización de las muestras es importante. A partir de ese momento, repito, la muestra no va con el deportista, va con un código. Esto de los laboratorios acreditados por la WADA no es una cosa muy común, no hay muchos laboratorios acreditados. Aquí tenéis los que hay. Analizan las muestras de sangre, tiene que ser antes de 48 horas. Las muestras de orina es un poquito más flexibles, se pueden tener más tiempo almacenadas, pero la sangre hay que analizarla antes de 48 horas. Son las federaciones locales las que toman las muestras. Y las muestras se almacenan en los laboratorios durante 3 meses al menos. Me refiero al menos porque bajo petición se pueden tener las muestras más tiempo almacenadas para hacer luego un reanálisis. Y hay que garantizar siempre la cadena de custodia. Hemos visto algún ejemplo, por ejemplo el de Deco, del futbolista ex del Barcelona y del Chelsea que vimos el otro día, cómo se libró porque la cadena de custodia no se había mantenido o sus abogados habían demostrado que no se había mantenido y por lo tanto se libró. Lo de las 48 horas de análisis de sangre, bueno, pues si estás en Europa es bastante fácil, pero si tú tienes una competición en el centro de África, en 48 horas analizar la muestra en un laboratorio acreditado no es tan fácil. O en Asia. En fin, depende un poco de la zona. Bueno, voy a centrarme un poco en esto del reanálisis y lo de que bajo petición se pueden reanalizar las muestras. Se ha establecido un programa de reanálisis del Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué? Porque es obvio que los tramposos siempre van por delante, con lo cual con las técnicas actuales es muy difícil detectar los métodos de dopaje actuales. Pero si tú congelas la muestra de orina y la reanalizas después de 6, 8, 10 años con las técnicas de dentro de 6, 8, 10 años, ya sí es mucho más fácil detectar esos productos dopantes. Y de hecho,
antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016, el Comité Olímpico Internacional se decidió a revisar o a reanalizar muestras de Pekín 2008 y Londres 2012. Todas las muestras, no. Muestras de gente, bueno, que por sus actividades o por ciertos análisis que estaban en el límite eran sospechosos, con lo cual se le pidió al laboratorio que guardase la muestra, esa muestra se guardó y de hecho esos análisis, esos reanálisis impidieron que 41 atletas pudieran participar en Río. Lo suspendieron por estos reanálisis. Por ejemplo, datos un poquito más específicos. En Pekín 2008 se hicieron, durante los Juegos de Pekín 2008 se hicieron 4.800 tests, de los cuales 1.053, repito, porque los resultados habían estado en el límite, digamos, o el deportista ya era sospechoso de antes, 1.053 se congelaron. Y se congelaron 8 años. Se volvieron a reanalizar, como digo, en 2016. Y cuando se reanalizaron, ya en 2017 se establecieron 61 sanciones. Es decir, el 5,8% de los deportistas habían dado positivo. En Londres 2012 igual, se hicieron 5.000 tests. 492 se volvieron a almacenar. Perdón, se siguieron almacenando durante más años. Y cuando se reanalizaron, 37 de ellos, el 7,5% dieron positivo. Como resultado, pues se le quitó la medalla al campeón olímpico de 1500 metros en Pekín, al corredor, creo que recordar que era italiano, plata en ciclismo, la campeona olímpica oro en martillo, el equipo jamaicano de 4% en atletismo, en fin, gente conocida y muy exitosa. Esto salió hace poco. A Juanjo Cobo no lo conocéis, nadie lo conocía. Ganó la Vuelta a España en 2011 cuando nadie lo conocía. Esto es muy típico de dopaje. Un corredor al que nadie conoce. Vuelvo a hablar de ciclismo, ¿vale? Porque desgraciadamente, como dije alguna vez, ciclismo es el deporte donde más métodos de dopaje o donde el dopaje está más instaurado o estaba. 2011 este chico no lo conoce casi nadie y de repente gana la Vuelta a España, ganándole a Chris Froome, que fue el segundo, que digamos era el deportista estrella en aquel tiempo. Bueno, había ciertas sospechas en el pasaporte biológico en el 2011, no nada espectacular, pero sí que había sospechas porque estaban muy cerca de sus límites. Recuerdo las líneas rojas y su línea azul en medio, pues esa línea azul no estaba en medio precisamente, estaba muy cerca de los límites, con lo cual la muestra se congeló. Se reanalizó nada menos que en 2019, 8 años después. Bueno, pues 8 años después, con las técnicas actuales de 2019, se pudo determinar que en la orina de ese chico había EPO. Se había dopado con EPO. Por lo tanto, se le quitó la Vuelta a España y Chris Froome tiene una nueva Vuelta a España. Seguimos con el proceso del control del dopaje. La orina se pone en dos frascos sellados, el A y el B. La A es la muestra que se analiza y la B se guarda por si el deportista ha dado positivo en la A y quiere alegar que se analice la B. No conozco todavía ningún caso de que la A haya salido positiva y la B no. Pero bueno, ahí la tienen por si el deportista quiere alegar y repetir el análisis en otra muestra. Cuando es la sangre, se recoge una muestra para el pasaporte biológico y dos muestras para el análisis convencional. Análisis convencional significa, bueno, pues vamos a medir EPO en sangre. Cogen esa sangre e intentan medir la EPO ahí. Pasaporte biológico ya sabéis lo que es. Es una colección de parámetros biológicos del deportista para establecer unos límites longitudinales en el tiempo. Ya sea orina o sangre, el análisis se basa en dos cosas. Separar la muestra en componentes individuales y después identificar los componentes. Pero primero es importante separarlos. Tú en una muestra de orina ahí hay de todo. Biológico y si hay agentes dopantes también. Entonces todo eso junto es imposible de detectar, hay que separarlo. Y después de separarlo identificar qué es cada cosa. Vamos a hablar primero del primer proceso, que es la separación. En la técnica que se utiliza para separar sustancias se llama cromatografía. ¿Cómo separa las sustancias? Porque los componentes de la muestra se distribuyen en dos fases. Hay una fase estacionaria y una fase móvil. Ahora explicamos esto un poco con un ejemplo y yo creo que es más fácil de entender. Una fase estacionaria y una fase móvil que se mueve a través de la fase estacionaria. ¿De acuerdo? En ese proceso en el cual la fase móvil, donde va la muestra, se mueve a través de la fase estacionaria, en ese proceso se va separando. Ahora explico cómo. Hay dos tipos de cromatografía.
Hay más, pero bueno. Vamos a poner que hay dos tipos, la líquida y la gaseosa. La líquida se llama HPLC, High Performance Liquid Chromatography, cromatografía líquida de alto rendimiento, y cromatografía gaseosa, GC, ¿vale? Gas Chromatography. Líquido o gas. Vamos con la líquida. Repito, estamos viendo métodos para separar muestras, porque antes de identificar qué hay ahí, hay que separar todos los componentes. La separación se llama separación cromatográfica y la podemos hacer por líquido, HPLC, o por gas. Este HPLC lo que usa es una columna. ¿La columna para qué? Para separar los componentes de la mezcla gracias a que la fase móvil que se desplaza a través de la columna lleva disuelta la muestra. En esas interacciones entre la muestra y las sustancias de la columna existe la posibilidad de que se separen los componentes. Vamos a explicarlo así, que yo creo que es más fácil. Mirad, aquí está la fase móvil, ¿vale? Esto es una bomba. Una bomba que lo que hace es succionar la fase móvil y empujarla a través de una serie de tubos. La manda al número 3. En el número 3 están las muestras de orina de todos los atletas. Es un robot que va inyectando en la fase móvil, inyecta las orinas de los atletas. En realidad no son las orinas, es una orina procesada. Tú no puedes poner ahí orina tal que así, porque la orina lleva muchísima guarrería del cuerpo humano. Entonces hay que procesarlo un poco. Pero bueno, para entender la orina. Así que tenemos fase móvil que ha sido empujada por esta bomba hacia este autoinyector. Y el autoinyector ha inyectado la orina. Con lo cual en este tubo que sube por aquí, lo que tenemos es fase móvil, un líquido, el que sea, acetonitrilo normalmente, metanol, en fin, un líquido que lleva disuelta la muestra. Y eso lo hacemos pasar a través de una columna. La columna, digamos, no está hueca. La columna, ahora veremos, está rellena de un polímero, en fin, que hay que empujar bien, y por eso tenemos una bomba. Hay que empujar bien, hay que meter presión para que la fase móvil con la muestra disuelta sea capaz de atravesar esa columna. Bueno, pues en ese proceso de atravesar la columna, ahora explicaremos cómo los componentes de la muestra se van separando. Porque unos interaccionan más con la columna, con los componentes de la columna y otros menos. Con lo cual se van separando y van cayendo por este tubo a distintos tiempos. Primero se separan los componentes que menos interaccionan con la columna y caen enseguida. Y los que más interaccionan pues tardan más tiempo en pasar por la columna y caen después. Como van cayendo por separado, van pasando por este detector número 5 por orden, ¿de acuerdo? Los que menos interaccionan pasan primero y el detector va pasando muestra en fase móvil y de repente, pum, un pico que se refleja aquí en el ordenador porque ha llegado una sustancia. Al rato cae otra que había interaccionado un poquito más, llega al detector, pum, otro pico. Y al rato cae la última, el último componente que había interaccionado mucho tiempo en la columna, cae, llega al detector y el tercer pico. Así separamos. Daos cuenta de que todavía no sabemos quiénes son estos picos. Estamos en la fase de separación, no en la fase de identificación. Vamos a explicar un poquito más cómo se separa esa columna, cómo es capaz de separar los componentes de la muestra. Bueno, este es el equipo normal, ¿vale? Esto era una esquematización que hice yo en PowerPoint, pero este es un equipo normal. Tendríamos el detector, aquí dentro, este es el detector, aquí dentro, si abrís ese armarito, viene la columna, la fase móvil también está dentro, este es el ordenador que va recogiendo el cromatograma, que es como se llama el gráfico este de picos. En fin, esto no tiene importancia, simplemente para que veáis un poco cómo es un equipo de HPLC normal. Bueno, ¿cómo es capaz la columna de separar los componentes de la muestra? Pues porque hay varios tipos de columna. Por ejemplo, una columna que se llama en fase normal. Una columna que se llama en fase normal está rellena de un polímero que es polar. ¿Vale? Polar. Tiene un montón de OHs ahí, todo polar. Con lo cual, si nosotros pasamos una fase móvil a polar, ¿de acuerdo? En la cual va disuelta la muestra del atleta, los componentes muy polares se van a quedar retenidos en la columna, porque la columna también es polar. Los componentes apolares, o lipídicos, como queráis llamarlo, saldrán enseguida, saldrán disparados. ¿Por qué? Porque están repelidos por todas estas terminaciones polares de la columna. Así que la fase normal es polímero dentro de la columna, el relleno. Recuerda que la columna no es un tubo,
vacío. La columna está rellena de un polímero, en este caso polar. Luego las cosas polares se quedarán ahí más tiempo interaccionando, las cosas apolares saldrán enseguida. Pero la que se usa normalmente es esta, se llama la fase reversa. En la fase reversa es al contrario, el polímero de la columna es apolar, tenemos todas estas terminaciones apolares, con lo cual si el componente de la mezcla, si la sustancia dopante es apolar, tardará mucho tiempo en salir, se queda ahí arriba interaccionando. Si el componente de la mezcla es muy polar, pues saldrá enseguida porque se repele por estas terminaciones polares. Recuerdo, y hago hincapié aquí porque yo comprendo que esta parte sí os queda un poquito alejada de la fisioterapia. Si tenéis alguna duda, hay un foro en el curso virtual al principio del todo. Preguntarme por favor. Todavía no sabemos cuándo vamos a volver. Esperamos que sea después de Semana Santa, pero no lo sabemos. Así que si a alguien no le queda claro esto, por favor, preguntar en el foro lo que sea. Más tipos de columna, pero que se usan mucho menos. Lo más normal es esta, fase reversa o fase normal. Pero estas se usan menos. Columnas de exclusión molecular. Separa por tamaño. Es decir, el polímero es poroso. Sustancias más grandes se quedan retenidas más tiempo porque les cuesta más atravesar los poros. Sustancias más pequeñas pasan enseguida. No es una columna de mucha resolución. No separa muy bien. Columnas de intercambio iónico. En ese caso las interacciones se hacen porque hay una atracción electrostática entre los iones, entre la solución y la fase estacionaria. Columnas de bioafinidad, forma complejos entre las partículas de la muestra y las partículas de la fase estacionaria, el polímero que rellena la columna. Las columnas de los naturalizantes, que se llamaban DHPLC, ya no se utilizan. Se utilizaban antiguamente para detectar mutaciones en el ADN. Ya después vinieron los secuenciadores, etcétera. En fin, básicamente la principal es la columna de fase reversa, columna de fase normal también se utiliza, y después exclusión molecular, intercambio iónico y bioafinidad para casos muy puntuales, ¿de acuerdo? Porque se utilizan mucho menos. ¿Qué es importante en el HPLC, en esta cromatografía líquida? Pues es importante el diámetro interno de la columna, como sea la luz del tubo de la columna. Cuanto más cerrada sea la columna, menos diámetro tenga, más sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucha presión para hacer pasar el líquido, le cuesta mucho pasar la fase estacionaria con la muestra diluida a través de esa columna, y como le cuesta mucho pasar a través de la columna, tienen más tiempo las sustancias para interaccionar y por lo tanto se separará mejor. Así que a menor diámetro de la columna, mayor sensibilidad, mayor separación de los componentes. Cuanto más pequeñitas sean las partículas del polímero que rellenan la columna, mejor resolución. ¿Por qué? Porque el polímero va a estar más empaquetado. Si tú pones 3 bolas de ping-pong juntas, pues se juntan, pero va a haber mucho hueco entre ellas. Si tú pones granos de arena en un reloj de arena, están tan compactos que es muy difícil que pase algo por ahí. Entonces, cuanto más pequeñas sean las partículas del polímero, más difícil es que atraviese la muestra. Y como es más difícil, tarda más tiempo, y como tarda más tiempo, se separa mejor. A menos diámetro y menos tamaño de partícula, hay que meter más presión al sistema. Si tú echas la fase móvil en una columna completamente empaquetada, con un poro, una partícula muy pequeña, y no haces nada, eso va a tardar horas en pasar por la columna. Tú no tienes horas para analizar una muestra. ¿Qué haces? Pues con la bomba esa que os he explicado, se empuja, se crea la presión y eso hace que pase. Y te tarda minutos, no horas. El tamaño del poro es importante también, por supuesto. El tamaño del poro de los materiales de la columna. Pero en fin, sobre todo el diámetro interno y las medidas de las partículas y la presión del sistema. El poro, cuanto más grande sea el poro, porque hay partículas, hay columnas que tienen un relleno poroso. Si el poro es muy grande, pues no tiene mucha resolución porque pasa la fase móvil con la muestra pasa muy rápido. Si el poro es muy pequeño, pues tarda más tiempo en pasar y por lo tanto hay una interacción mayor con la columna, tiene más resolución. La otra opción era una cromatografía de gases, habíamos visto cromatografía líquida. Esto es un poco parecido, lo único que la fase, bueno, obviamente es para compuestos que se puedan vaporizar, es decir, que puedan ponerse en forma de gases. Y de hecho la fase móvil es un gas. Tenemos la misma columna, no son las mismas, pero bueno, parecidas. Lo que pasa es que en vez de un líquido con la muestra disuelta, lo que pasa es un gas con la muestra vaporizada. Y las interacciones son parecidas, ¿vale?
Si interacciona más, pues tarda más tiempo en salir de la columna. Si interacciona menos, tarda menos tiempo en salir de la columna. Se separan. Es lo mismo, pero en vez de un líquido con la muestra disuelta, es un gas con la muestra vaporizada. Bueno, pues hasta aquí la separación. Repito, el análisis de las muestras conlleva dos procesos. Separar los componentes. Recuerdo, no hemos identificado si ese pico que tenía el cromatograma, eso es testosterona, cocaína o estanozolol. No lo sabemos. Pero sí que sabemos que hay unos picos que están separados. Y ahora es mucho más fácil identificar esos picos. ¿Cómo los identificamos? Con un espectrómetro de masas. Aquí no me voy a meter mucho, esto es complicadísimo. Simplemente que, por lo menos que os suene el nombre, que sepáis lo que es y por encima cómo funciona. Bueno, lo que hacemos es ionizar, vaporizar e ionizar los compuestos químicos que nos han llegado para generar moléculas cargadas. Es decir, estos compuestos que se han separado, una vez separados, nosotros los ionizamos, los cargamos. Y además sabemos la masa del compuesto. No sabemos quién es, pero sabemos la masa, cuánto pesa. Porque el pico puede ser muy grande o muy pequeño. Si el pico es muy grande, el compuesto pesa mucho. Si el pico es pequeño, no hay tanto compuesto. Así que sabemos dos cosas, la masa y la carga. Bueno, pues hacemos un ratio masa-carga. El aparato hace un ratio masa-carga y ese ratio masa-carga es muy específico de las sustancias. Las sustancias tienen un ratio masa-carga conocido. Si a ti te da el ratio masa-carga 3,4, buscas y sabes que 3,4 es el ratio masa-carga del danazol o es el ratio masa-carga de la furosemida, un diurético. Y así se identifica. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es vaporizar e ionizar la muestra y una vez que la tenemos ionizada, como sabemos la masa, se hace ese ratio masa-carga y eso sirve para identificar la muestra. Espectrómetros de masa han evolucionado muchísimo. Esto es el espectrómetro de masa usado en el proyecto Manhattan. No sé si conocéis el proyecto Manhattan. Es el proyecto que dio lugar a la bomba atómica. Los americanos crearon en un desierto pues un centro de investigación impresionante con científicos de todo el mundo, incluso alguno alemán, para crear una bomba atómica para echarla sobre Alemania. Al final la tiraron sobre Japón porque Alemania se rindió antes, pero el componente principal era en los espectrómetros de masa que tenían esa pinta, cuando ahora un espectrómetro de masas tiene esta pinta. Esto es un espectrómetro de masas, que lo puedes poner encima de la mesa. Este es el HPLC. Y esto es un espectrómetro de masas, que repito, cabe encima de una mesa de un laboratorio. Esto, por cierto, como de vez en cuando os comento alguna serie, esta serie está muy chula, se llama Manhattan, y habla precisamente de eso, de la vida de estos científicos en este desierto y de cómo esas cabezas pues pudieron crear la bomba atómica. Está muy bien, está muy chula. Normalmente, obviamente, lo que hacemos es combinación de técnicas, es decir, tenemos la separación, o bien por cromatografía líquida, o bien por cromatografía de gases, una interfase que digamos que es donde vaporizamos e ionizamos la muestra, porque recuerdo que hay que tenerlas cargadas, ionizadas, para poder hacer ese ratio masa-carga. Eso se consigue con un método que se llama electrospray, ESI, o ionización química, en este caso es APCI. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos las muestras ionizadas, se pasan al espectrómetro de masas que lo identifica y cuantifica. Estamos hablando de doping, es muy importante cuantificar. No solamente decir hay tanta testosterona aquí, porque testosterona tenemos todos. Hay que cuantificar esa testosterona. Es decir, si tú tienes, por supuesto no me sé las cifras, pero si tienes a lo mejor 5 microgramos está bien, es lo que se espera de ti, 5 microgramos por mililitro. Si tienes 500 microgramos por mililitro, pues ya obviamente te has pasado del límite y se considera que te has inyectado testosterona. Otras veces no hace falta cuantificar. Por ejemplo, clenbuterol. Tu cuerpo no produce clenbuterol. Con que haya un picogramo de clenbuterol en tu orina, es obvio que te has dopado. ¿Vale? Ahí tenéis otro ejemplo de esto lo teníamos nosotros en el laboratorio. Es este HPLC. De hecho, lo seguimos teniendo. Un espectrómetro de masa y el ordenador que va recogiendo esos picos que van saliendo. Y en este caso ya se cuantifica, este espectrómetro cuantifica e identifica el pico. Y a veces no es tan fácil. A veces hay sustancias que necesitan de unos métodos muy específicos. Por ejemplo, la testosterona precisamente, ya comenté
que había que identificar el ratio testosterona-epitestosterona, que lo que se hace para el doping es buscar que este ratio sea mayor de 4. Creo que eran 3 y pico, 4. Testosterona-epitestosterona. O también para detectar testosterona sintética, para cualquiera de estos dos métodos se necesita un método especial, espectrómetro de masa isótopo ratio de isótopos, ¿vale? Es complicado, no me voy a meter pero que sepáis que no es un espectrómetro de masas cualquiera. Lo mismo para la hormona de crecimiento sintética, que es idéntica a la hormona de crecimiento natural, pues hay problemas para detectarla, obviamente, para diferenciarla de la natural. Lo que se hace es detectar isoformas naturales, es decir, nuestro organismo produce hormonas de crecimiento, pero a veces también produce hormonas de crecimiento que son isoformas, son muy parecidas pero no iguales. Cuando tú te inyectas hormona de crecimiento sintética, te inyectas la hormona de crecimiento la que es, va sin isoformas. Con lo cual, de repente, si tú tienes en tu organismo el 80% de hormona de crecimiento fetén, digamos, y un 20% de isoformas, ya sabes que te has inyectado. ¿Por qué? Porque la proporción puede ser de a lo mejor el 50% de la hormona normal y un 50% de varias isoformas. Me estoy inventando los porcentajes, ¿eh? Es simplemente para que comprendáis que el organismo tiene más isoformas parecidas a la hormona de crecimiento. Si tú te inyectas hormona de crecimiento, tienes un montón de hormonas de crecimiento de la misma clase. Y eso es sospechoso. Otra manera es medir el producto de esa hormona de crecimiento. Acordaros, eso iba al hígado y en el hígado producía factores de crecimiento insulinoides, que eran los que producían los efectos anabólicos, hacían crecer el músculo, etcétera, etcétera. Bueno, pues se pueden medir esos factores de crecimiento insulinoides. Esto es complicado. Otro análisis que es muy complicado es la medida de la EPO recombinante. Recombinant Human EPO es EPO recombinante humana, es decir, EPO sintética. Es muy parecida a la natural, pero no es exacta. De hecho, hay una diferencia en las cadenas de azúcar, es muy sutil, entre la EPO endógena y la sintética. Bueno, pues para eso hay una técnica que se llama isoelectric focusing, que es capaz de detectar esa diferencia, pero repito, no es algo fácil. Por eso se usa el pasaporte biológico para filtrar a los sospechosos. Y solamente a los sospechosos de que se han dopado con EPO se les deriva para certificarlo haciéndole esta técnica y medir si efectivamente tienen EPO sintética en sangre. Pero eso no se puede hacer para todo el mundo, porque es carísimo. Y además, aparte de caro, es muy farragoso y dura mucho el análisis. Y ya acabamos. Simplemente, tampoco es para que aprendáis esto, simplemente que veáis que hay una variedad bastante amplia de técnicas y cada sustancia tiene su técnica. Los estimulantes narcóticos se analizan por cromatografía de gases, ligada como siempre al espectrómetro de masas, separación e identificación. Los narcóticos y los agonistas beta 2, acordaros de salbutamol, cromatografía líquida y espectrometría de masas. Esteroides androgénicos anabolizantes, antiestrógenos, glucocorticoides, beta bloqueantes. Esto tiene una variedad de técnicas, pero casi siempre se hace por cromatografía de gases, isotope ratio, en fin, cuando hay sustancias como la testosterona complicadas, pues se utilizan técnicas complicadas. También se utiliza la cromatografía líquida, no tanto. Y los diuréticos se utiliza la líquida, con la cromatografía, perdón, con la espectrometría de masas. Bien, pues repito, esta sesión era un poquito más corta que la normal, porque no estamos hablando ya de sustancias, estamos hablando de métodos de detección. Tampoco quiero que seáis unos expertos, ni mucho menos en estos métodos, yo no lo soy. Simplemente que os suene qué hace un espectrómetro de masas, qué hace un cromatógrafo y cuál es un poquito el proceso de recolección de orina. Bien, pues con esto hemos terminado las sesiones de dopaje. Espero que haya sido, digamos, un sustituto más o menos útil de las clases presenciales. Recuerdo que tenéis que hacer los cuestionarios y que el viernes de esta semana, estamos hoy a martes, el viernes de esta semana necesito que hayáis acabado todos los cuestionarios de este tema para poder seguir. Ya veremos si seguimos de esta manera online o seguimos de forma presencial. Bueno, pues nada, cuidaos mucho, quedaros en casa y a ver si nos podemos ver la próxima vez en la facultad.